para empezar, cuéntanos por qué decidiste ser actor de doblaje y qué es eso de ser actor de doblaje. Bueno, mi historia personal en ese sentido fue curiosa porque yo hice una carrera de letras, se suponía que mi destino era la enseñanza, empecé en ello y al encontrarme con adolescentes conflictivos, la perspectiva de que mi vida estuviera destinada a eso, forever and ever, sin remedio, pues me produjo tal terror que junto a eso ocurrió que allá por el año 82 surgieron los cursillos de doblaje previos a la emisión de ETV. ETV empezó a emitir el 1 de enero de 1983 y yo ya en septiembre del 82 formaba parte de un elenco de aspirantes a formar parte de la plantilla de actores. Ese fue mi inicio en el doblaje. ¿Y qué es lo que más te atrajo precisamente de este mundo del doblaje? Pues que suponía que tu trabajo era jugar. Sabéis que en inglés actuar se llama to play, lo mismo que jugar, y en francés actuar se dice jouer, es jugar. Entonces, el hecho de que el trabajo fuera jugar y siempre a juegos diferentes, porque en el doblaje todos los días estás interpretando cosas diferentes, me pareció muy fascinante. Retomando el tema de mi inicio en el doblaje, por resumir, habría que decir que mi ingreso en el mundo del doblaje fue, por una parte, una huida del mundo de la enseñanza, que a mí me parecía horroroso ese mundo, y por otra parte la fascinación por el mundo interpretativo, inicialmente en el mundo del doblaje. Y bueno, sabemos que en Euskadi, sobre todo en la época de los 80, 90, hubo mucha animación japonesa que se emitía en ETV en Euskara, pero sin duda la que más trascendencia tuvo fue, tanto para bien como para mal, Dragon Ball. Sí. Y cuéntanos un poco cómo viviste tú los primeros episodios, porque aparte de ser Vegeta, fuiste muchos otros personajes en la etapa de cuando era Goku Chiqui. Y bueno, cuéntanos un poco cómo fue tu experiencia con la serie. Sí, en aquella época, estamos hablando de los años 80, finales de los 80, si no estoy mal, yo ahí me pierdo un poco. Para nosotros fue sorprendente que apareciera una serie de dibujos animados. También estaban, yo no sé si un poco después, Doraemon, Shin-Chan, pero Dragon Ball era diferente. Era diferente porque, a diferencia de Doraemon y Shin-Chan, que sí incluían elementos un poco referenciales, un poco anecdóticos de la cultura japonesa, el primer Dragon Ball exhibía elementos claramente relacionados, si me apuras, con la mitología shinto. El dragón, la búsqueda, el héroe, todo eso que es de alguna manera denominador común con otras mitologías, también incluida, por ser más cercana a la nuestra, la griega, la romana, etc. Entonces, desde ese primer momento, a nosotros el primer Dragon Ball nos llamó la atención. Lo que nunca hubiéramos sospechado es que esa serie iba a tener la incidencia que tuvo, al punto que ahora mismo, justo antes de venir aquí, pues he vuelto a recibir testimonios de gente que ya no son niños, pero que me muestran una especie de corriente afectiva especial, porque Dragon Ball forma parte del paisaje emocional de muchísima gente, mucha más de lo que hubiéramos sospechado. A nosotros nos gustaba el primer Dragon Ball por lo que tenía de mítico, de esotérico, de, si me salvas las distancias, el Señor de los Anillos, a la japonesa, vamos a decir, de alguna manera. Y a nosotros nos gustaba, pero sin más, nosotros no éramos conscientes de la trascendencia que estaba teniendo. Trascendencia que se nos está manifestando a lo largo de los años, pero numerosas veces, incluso hoy que han pasado ya, pues 30 años. 30, justamente este año es el 30 aniversario, o sea que 30 años. Y pues a consecuencia de Dragon Ball,
¿Has tenido algún afecto personal por alguno de los personajes que hayas hablado en esa serie? A ver, me ha hecho gracia porque en una entrevista que acabo de tener, Vegeta, el famoso Vegeta, que os voy a contar, está un poco, o lo han categorizado como personaje malvado y tal. Sí es verdad que Vegeta al principio es enemigo de Goku, Son Gohan, etc., pero luego tiene una especie de transformación que le convierte, no dejando de ser nunca un cascarrabias, en un personaje que se juega la vida y de hecho en algún momento no sé si la pierde, ya tengo la memoria borrada, en favor de. Entonces, sí, qué duda cabe que Vegeta, pues bueno, no solo porque yo disfrutaba haciéndolo, aunque a veces fuera muy duro, es que gritaba tanto, que entraba y muchas veces yo y algún otro entrábamos en hiperventilación. Traducido que es que nos mareábamos de tanto grito, de tanto camejano, ¿no? Era duro. La verdad es que incluso físicamente a veces era duro. Y luego, curiosamente, sigue recibiendo testimonios de gente que dicen que en su adolescencia desarrollaron cierto afecto, entre comillas, por ese personaje, y ese afecto me lo trasladan a mí, Félix. Entonces, ahí hay una especie de simbiosis entre el Félix doblador y el Félix que es también un poco Vegeta, en el sentido de que recibe una especie de corriente afectiva. Y eso es bonito, ¿para qué negarlo? Que abruma un poco, ¿no? Porque de Dragón y Bola se han hecho versiones dobladas en muchos idiomas. A ver, esto igual es un poco fuerte lo que voy a decir. Jorge Oteiza, el escultor, hizo una especie de demostración estética de que la cultura vasca y la cultura japonesa tienen un alto grado de relación, si me apuras, ancestral. Él decía que había comprobado con pediatras, esto puede sonar un poco fuerte, que los bebés japoneses y los bebés vascos muestran un comportamiento similar espacial. Cuando les sueltas en una habitación vacía, normalmente los niños van directos a un rincón. Los niños vascos y los niños japoneses comienzan a trazar círculos, exploran circularmente. Solo lo hacen los vascos y los japoneses. Quiero creer que quizá incluso idiomáticamente el japonés y el euskera pueden tener un cierto grado de similitud, como lo tiene curiosamente el castellano. El castellano es el idioma romance más influenciado por el euskera, por ejemplo por su sistema vocálico. El sistema vocálico del euskera y del castellano son idénticos porque allá donde surgió el castellano estaba el euskera, y el euskera presiona para que en castellano no haya vocales como las hay en francés, en portugués, incluso en catalán, en italiano, que son vocálicamente más diversos. El sistema vocálico castellano y el euskérico son idénticos. Entonces, desde ese punto de vista podríamos decir que el Dragón y Bola euskérico, castellano no, el euskérico, incluso a nivel fonético, a nivel sintáctico y a ese nivel que hemos comentado, pues tiene un grado de similitud que a lo mejor de alguna manera se traduce en la pantalla de forma que sería difícil analizar, pero que llega al espectador y que hace que el espectador que ve la versión japonesa y la versión en euskera detecte un alto grado de similitud. Y siguiendo más o menos con este tema de que el euskera y el japonés sean símiles, ¿alguna vez has recibido alguna crítica, algún tipo de alusión al hecho de que parezca que los adlibs, o sea, los gritos, a veces parezca que tengan dudas si lo hacéis vosotros en original? A ver, yo creo que siguiendo con las similitudes entre, digamos, el arquetipo vasco y el arquetipo japonés, lo que hay es una emotividad contenida en los vascos y en los japoneses, que cuando se suelta, que se puede soltar en lo que llamas adlibs, que son los gritos, la expresividad emotiva,
tengan una... Los japoneses, curiosamente, son contenidos habitualmente, pero cuando dejan de ser contenidos, saltan al otro extremo. No tiene un punto medio. Aquí pasa lo mismo. Aquí aparentemente somos fríos, secos, distantes, pero esa frialdad, aparente frialdad y emotividad, o falta de emotividad, no es más que una especie de protección, de máscara, para protegerse uno mismo de una especie de volcán emotivo que en general está latente en el conjunto del pueblo vasco y del pueblo japonés. Como quieras, y bueno, sí. animar a toda la gente y sobre todo, ya que tenemos las cámaras que nos ven, animar un poco también a ver si esto hace que el TV pueda dar un poco más de trabajo. Sí. ¿Los gastos? A ver, es que, a ver, si tengo que tocar todos los temas que comentamos, tengo aquí hasta las 10 de la noche, pero bueno, como dijo ya que el destripador, vamos por partes. Cara y al mundo del doblaje, bueno, en genérico, pues ojalá haya una reversión de esta tendencia que está viendo negativa en cuanto a no apoyar, en cuanto a carencia de apoyo al doblaje, porque entre otras cosas, porque no esa política de apoyo fue posible ver Dragón y Bola en euskera. Eso por una parte, ojalá vuelva, porque tal y como está hoy, igual resulta que resurge Dragón y Bola a tope y no se dobla en euskera. Para mí sería en cuanto a lo que Dragón y Bola tenía de exponente, sobre todo en las primeras temporadas, de exponente, como digo, de la cultura japonesa, yo quiero creer que en este salón y en otros que ha habido anteriores, la fascinación que ejerce la cultura japonesa vaya más allá de lo superficial. Yo no quiero sermonear, no quiero soltaros aquí la chapa 57, pero la cultura japonesa tiene mucha más sustancia de la que parece, a muchos niveles. Dragon Ball es un exponente. La cultura manga, los cómics manga son otros exponentes. Ojo con la cultura japonesa. Y para mí es gratificante ver que al menos a un primer nivel hay gente joven atraída por esa cultura. A partir de ahí, yo os invito, a mí me ha tocado profundizar ya a niveles incluso más, que diría incluso a nivel de Zen, etcétera, la cultura japonesa de verdad es un abismo fascinante. Enhorabuena por acercaros en primera instancia y os animo a que profundicéis en ese acercamiento. Y para mí, para finalizar, pues gratificante que los 4 frikis que han estado aquí ahora son muchos más. Algo habremos hecho bien, Joseba. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Gracias sobre todo a ti, a todo el elenco que hace posible que en euskera se pueda ver anime, sobre todo. Tú sabes que esta es la tercera vez que acudo y por ti, como siempre, yo acudo encantado y agradeceros, ofrecerme esta oportunidad para soltar todas estas, en fin, salidas que se me ocurren. Es que de casco gustío, de verdad, es muy estimulante tenerlos en mente, sobre todo con ese grado de atención. Esto es muy estimulante. Es que ricasco a ti, un aplauso por favor, un gran aplauso a los japoneses. Que es un saludo al sol, es el doble del saludo que luego pasó a ser nazi y era el saludo tradicional de la tradición grecolatina. Se saluda al sol y se le ofrece un pequeño chakra que hay en la mano para que el sol lo fortalezca. Los japoneses ofrecen las dos manos. Ese es el saludo del Bansai. Bueno, no os voy a marear. Ojo con la cultura japonesa. Para el próximo Salón de Manga de Bilbao, para el tercero, vamos a volver a invitar a Félix Alcarazo para que nos dé una charla sobre el mundo japonés, que ya vemos que además controla perfectamente. Y a todos vosotros, es que ricasco por haber asistido y vamos a darle un gran aplauso otra vez a Roger.